Hermanos, vamos a ir dando inicio ya. Voy a dar el tiempo a nuestro hermano pastor, que él queda con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Un privilegio muy grande que Dios nos da una vez más de estar reunidos en este lugar. Amén. Para poder compartir de todas las bendiciones que Dios nos da cada día. Cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor ahora nos ha dado una nueva oportunidad. Y otra vez el Señor quiere nuevamente hablarnos para ayudarnos a vivir en esta vida. Amén, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Le doy gracias a mi Dios por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta santa y bendita palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 al versículo 7, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, dije, ¿no? 2, 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y la iglesia dice, amén. Vamos a leerlo juntos, estos versículos. Dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias. Y que seas tú, Señor, el que estés hablando, Padre. Que estés hablando a tu iglesia, Señor. Este mensaje, Señor, que traes, Padre, en este día para la edificación de tu iglesia, para la libertad de tu iglesia, Señor, para la paz de tu iglesia, Señor. Usted que conoce la necesidad de su Administre a cada uno de nosotros. solo De me pongo. tratamiento, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Utiliza tu instrumento. Siempre habla fuera de tiempo. Tu palabra habla de ser bien recibida por cada uno de nosotros, Señor. Habla, Dios, y prepara nuestro corazón, Señor, para poder atesorar tu palabra, para poderla poner por Bendito sea su nombre, para Padre. ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu Danos la fuerza para ponerla por obra. Señor Jesús, en esta hora, oh Dios, salir. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Tome asiento. Queremos hablar un poco en esta preciosa tarde con respecto a este precioso tema que ha sido de mucha bendición. Volvamos al primer amor.
Coincidencia no hay en el Evangelio. Dios habla conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Quizás no a todos, pero a algunos en el medio nuestro. Dios conoce los corazones y escudriña los pensamientos, o quizás todos hemos descuidado algo tan importante que tenemos en nuestra vida, el regalo que Dios nos ha dado. Mi esposa el día jueves iba a predicar y me pregunta de qué vas a hablar el domingo, y le dije yo que iba a hablar del primer amor, y ella estaba estudiando lo mismo, el mismo tema estaba estudiando. Al estudiar un poco, hermanos, esta iglesia, nosotros en los estudios que hemos estado aprendiendo aquí, esta iglesia fue una de las iglesias más impactantes en la era apostólica. Y por lo tanto, esa es la primera iglesia a la cual Dios le envía esta carta. La primera en la lista de las 7 iglesias a las cuales Dios le envía una carta para corregir, y a otras que en realidad estaban caminando muy bien en lo que es la vida cristiana. Ustedes ya conocen la historia, cómo esto se dio. El apóstol Juan, estando en la isla de Pasmo, el Señor pues le reveló lo que es todo este libro de revelación. Y ahora queremos hablar con respecto a esta iglesia que aún sigue caminando aquí en esta tierra, la cual es la que Dios le quiere hablar en esta hora. Y empieza diciendo el Señor en esta carta, como siempre, ¿verdad? Él exaltando de quién viene la advertencia, de quién viene la corrección. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, que usted ya, o si no sabe, estas estrellas, por aquí hay un poquito de debate con el asunto, que si son ángeles de la guarda que guardan cada congregación, pero al estar meditando, amados hermanos, los ángeles son perfectos y no puedo pensar de que a ellos les llega la corrección. Por lo tanto, es a los ministros, ¿verdad?, de cada iglesia que Dios les envía estas cartas, empezando por ellos. Estas estrellas representan los 7 pastores a las cuales estas cartas se les estaban enviando, y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. ¿Cuántos saben que la iglesia está supuesta a alumbrar? Levanten la mano los que saben que la iglesia está supuesta a alumbrar. Porque muchas veces no alumbramos. Es la pregunta. La iglesia está supuesta a alumbrar en este mundo lleno de maldad. Y él dice que él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él se mueve en medio de sus iglesias. La Biblia, amados hermanos, es clara al decir que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, que ahí también iba a estar su presencia. Y es real, amados hermanos, aquí en esta preciosa tarde está la presencia de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Y eso es importante, porque cuando entendemos que el Señor está en el medio nuestro, hay reverencia a Él. No a una persona, sino, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo importante, amados hermanos. Entender que cuando el Señor habla, la palabra no viene de parte de hombre alguno. La palabra viene de parte de nuestro Dios para ayudarnos, para animarnos, para corregirnos, para sacarnos de las situaciones que muchas veces caemos en el camino, ¿verdad?, o en la obra del Señor. Creo que se va a morir este muchacho. Gloria a Dios. Vamos a ponerle baterías. Usted no pierda la comunión ahí. Gloria a Dios. Siempre. Y esto, amados hermanos, es importante tenerlo nosotros a cuenta, de que el Señor es el que habla a nuestras vidas. Cada mensaje que nosotros escuchamos es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Y es importante que le pongamos oído. Y uno de los mensajes favoritos fue el que predicaba la hermana Flor el día de ayer, aquí en este lugar, cómo el Señor nos hablaba, ¿verdad? Amén. Importante obedecer a las palabras que el Señor nos habla. Y hay que escucharlas, como decía la palabra del Señor,
atentamente, atentamente. Toque que está al lado suyo, hay que escuchar con atención el mensaje de Dios, dígale. Es una de las cosas más importantes. Gloria al Señor. Hoy sí los cambiamos de micrófono, ¿verdad? Empieza el Señor con esta iglesia diciéndole como a todas las iglesias. Y esta es una de las cosas que quiero que siempre nosotros tengamos en mente. Y que usted haga conciencia de esto como un hijo y como una hija de Dios. Que Dios conoce nuestra vida. El Señor Jesucristo empieza diciendo: yo conozco tus obras. ¿Usted sabía que Dios conoce todo de su vida? Dios conoce su levantar y su acostar. Me gustaría que usted abriera un tantito un salmo preciosísimo en la palabra del Señor. Y ahora usted, cuando mire a alguien que ande por ahí medio raro, le pueda decir: te estás engañando tú solo, dígale. Salmo 139. Vamos a tratar de acelerar para salir al otro lado. 139, versículo 1 dice de esta manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Qué lindo eso, ¿verdad? Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire qué tremendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta. Y no es que vamos a andar asustados que Dios... No, Dios está al lado nuestro en todo momento. Por eso es importante serle fieles a nuestro Dios en todos los días de nuestra vida, en todo lugar donde nosotros vayamos, porque del ojo de Dios nadie puede esconderse. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso dice la palabra del Señor. Por eso es importante ser genuinos delante de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que Él los conoce a nosotros por dentro y por fuera. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Yo le veo a usted la apariencia, pero Dios le mira el problema dentro del corazón. Dios conoce allá dentro de su corazón. La Biblia dice que Él conoce las intenciones del corazón del hombre. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Por eso es que el hombre juzga según la apariencia. Dios juzga según lo que hay en el corazón del hombre. Y empieza diciéndole: yo conozco tus obras, a esta iglesia. Una iglesia, amados hermanos, ejemplar en el trabajo. Una iglesia ejemplar. Cuando nosotros aprendíamos de esta iglesia, esta es una de las iglesias, amados hermanos, que dio más impacto en la era apostólica. Usted lee un poquito de la historia de esta iglesia en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta del impacto y del poder en el que esta iglesia se movía. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor siempre quiere de sus iglesias. Sabe que el Señor a nosotros como hijos de Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, nos ha dado, amados hermanos, como dice la Biblia, las arras, nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros nos movamos también en ese mismo poder, gloria al Señor, y con esa misma autoridad, con esa misma confianza, aleluya. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros como hijos de Él. Una iglesia que entienda lo que ha recibido, que entienda el poder que hay en aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, aleluya. Esta iglesia nació bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Hay mucha gente en las iglesias, amados hermanos, que no sabe lo que es el Espíritu Santo, igual que como comenzó la iglesia de Éfeso.
La iglesia de Éfeso no entendía lo que era el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, encontró a 12 de los discípulos que habían creído en el Señor y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y se quedaron asustados aquellos muchachos, se quedaron asombrados y dijeron: ni sabemos qué es eso del Espíritu Santo. No hay gente así en las iglesias que no sabe lo que es los ríos de agua viva, no sabe lo que es el Espíritu Santo dentro de ellos. Y dice que el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo puso sus manos, llegó sobre ellos y entendieron ellos que había algo lindo al creer en el Señor Jesucristo. Esta iglesia nació bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Era una iglesia poderosa, amados hermanos. Una iglesia que intimidó a aquella tremenda ciudad de ese imperio, de ese entonces. Era como, hermanos, la gran metrópoli. Una ciudad donde había, usted dirá, en los tiempos que ahora vivimos, no, esta era una ciudad tremenda, amados hermanos, grandísima, una ciudad con mucha influencia, el puerto más importante del Asia Menor. Oiga usted muy bien, una ciudad donde abundaba la maldad, pero ahí hay un terreno fértil, el Evangelio, aleluya, porque el poder del Evangelio es tremendo, amados hermanos. El poder del Evangelio es grande, y esta iglesia fue una iglesia influente, una iglesia que, hermanos, amados hermanos, hizo tremendas obras para la gloria del Señor. Por eso es que el Señor empieza diciendo: yo conozco tus obras. Era una iglesia poderosa en obra. Era una iglesia que en aquellos entonces, amados hermanos, si usted va, no quiero que vaya usted a leer la Biblia ahorita porque lo vamos a detener mucho, pero si usted cuando llega a su casa abre el capítulo 19 del libro de los Hechos, usted va a encontrar el mover de esta iglesia, el proceder de esta iglesia, cómo esta iglesia actuaba, cómo esta iglesia, amados hermanos, trabajaba arduamente, como el Señor le está diciendo aquí en esta carta que ahorita estamos leyendo. Esta iglesia, amados hermanos, estaba haciendo una invasión en esa ciudad. La gente estaba preocupada, tanto era el impacto que estaba sucediendo, que, amados hermanos, porque por la mano del apóstol Pablo, dice la Biblia, que muchos eran sanados, milagros extraordinarios, que los endemoniados eran libertados por el poder de Dios. Cuando saben que Cristo liberta, cuando el poder de Dios llega a una vida, la liberta, aleluya. Cuando el poder del Evangelio toca una vida, la liberta, aleluya, el Señor. En ese entonces, amados hermanos, según usted lee, va a encontrar que había unos hombres por ahí que eran hijos de un sacerdote que quisieron hacer lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Quisieron como querer reprender a un demonio con sus propias actitudes. Y dice la palabra del Señor que un solo demonio a 7 hombres los hizo pedazos la ropa y los mandó desnudos corriendo. Eso fue notorio en aquella ciudad y la gente se intimidó y creyó en el Evangelio. Tanto era el impacto que estaba sucediendo en esa iglesia, amados hermanos, que dice la Biblia que los adivinos, que los brujos venían creyendo al Señor, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo perdón y quemando los libros, gloria al Señor. Tantos libros quemaron que dicen que vino a ser una cantidad extremadamente grande, amados hermanos. Si usted lee el capítulo 19, dice que, amados hermanos, que los brujos, los adivinos quemaron sus libros. Si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta, es una cantidad más o menos como de unos $10,000 en este entonces de puros libros de adivinación que se quemaron. Porque cuando, amados hermanos, el Evangelio llega a una vida, esa vida no puede seguir siendo la misma, gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor. ¿Cuántos creen eso? Cuando el Evangelio llega, transforma la vida de las personas. Y eso estaba pasando, y el Señor está en una iglesia poderosa en obra. Una iglesia, amados hermanos, que no estaba ahí durmiendo cuando comenzó. Porque cuando una iglesia vive en el fuego y la unción del Espíritu Santo, no tiene tiempo para andar en cosas vanas. No tiene tiempo para andar, amados hermanos, en las cosas pasajeras de este mundo. No tiene tiempo para, hermanos, la vanidad de este mundo. Solamente hay tiempo, amados hermanos, hay tiempo para hacer las cosas que son necesarias. Pero el tiempo que nos sobra lo ocupamos en estar en la búsqueda y en la entrega a nuestro Dios, amados hermanos. Y esto era la iglesia de Éfeso cuando comenzó. Una iglesia tremenda, amados hermanos, en doctrina. Una iglesia, amados hermanos, que ahí, como dice alguien por ahí, no se colaba ni el mosquito. Porque el Señor dijo a los fariseos que eran expertos en colar el mosquito y se tragaban el camello. Esta era una iglesia poderosa en doctrina. Usted lee esta carta, empieza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Pero adelantito era una iglesia que dice la palabra del Señor ahí, que había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los has hallado
mentirosos. Qué lindo es saber que hay una iglesia que no le dan gato por liebre, ¿verdad, amados hermanos? Una iglesia que medita en la palabra de Dios, una iglesia que escudriña la palabra de Dios, que cuando le hablan de pacto, que cuando le hablan que hay que dar dinero para recibir un milagro, no se va al cuento, aleluya, porque saben que el don de Dios no se quiere con dinero, aleluya, sino que es gratuitamente. ¿Cuántos lo saben eso? El don de Dios no se quiere con dinero, sino que es gratuitamente. Aquella iglesia era una iglesia, hermanos, sana en doctrina, gloria al Señor. Y esta iglesia, amados hermanos, no toleraba, no se comía todo lo que le daban. O eso es lo que está pasando en muchos pueblos del Señor, que come de todo y no se da cuenta, amados hermanos, que no todo viene de Dios. Hay falsos predicadores aún en estos tiempos, hay falsos maestros, hay falsos pastores, y por eso la iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque ¿sabe por qué vamos a descubrir a esta gente? Por la palabra de Dios, aleluya, porque la palabra de Dios todo lo saca a luz. De ese aplauso al Señor. Es por la palabra de Dios que tiene que hablarse, aleluya. Esta iglesia era una iglesia, amados hermanos, que se conformaba, amados hermanos, como dice la Biblia, en el libro de los Hechos aparece una iglesia, que no me acuerdo cuál iglesia era de esta, pero una iglesia que dice que era como que era más esforzada, porque todo lo que le enseñaban lo comprobaba, dice la Biblia, por las escrituras. Berea, la iglesia, gracias hermano, la iglesia de Berea. Estos eran más diligentes que los otros cristianos, dice la Biblia, porque todo lo que les enseñaban lo comprobaban con la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa con mucha gente? Que a todo le dice amén, gloria a Dios, y después terminan todos confundidos, no hallando para dónde correr. Pero cuando usted conoce la verdad, como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y nadie lo va a engañar, aleluya. Esto es bien importante, amada iglesia. Esta iglesia de Éfeso, olvídese, ahí llegaban aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Estos tiempos que vivimos no es la excepción, amados hermanos. Usted va a oír ahí que apenas sale un ministerio y sale un loco diciendo que ya es apóstol y profeta y evangelista, tiene más nombres, amados hermanos, que a saber qué. Usted lo va a escuchar por la radio, lo ve por televisión. Hoy, como dijo Marino en una ocasión, ahora sacudimos un palo de coco, ya no caen cocos, apóstoles caen ahora. Tenemos una de nombre, todo el mundo quiere ser reverendo, todo el mundo quiere ser apóstol, pero nadie quiere ser siervo, aleluya. Y Dios lo que está buscando son servidores, gente que se pone en la brecha, gente que le sirve al Señor, gente que se pone en la mano y en el arado y quieren servir a los demás, aleluya. De nombres no se vive. El Señor no dijo que venía a buscar ser nombres, dijo siervos, que sirviéramos los unos a los otros. Que si alguien quería ser mayor, que fuera el menor y el servidor de los hermanos. ¿Cuántos saben eso, amados hermanos? Eso es palabra del Señor, eso es enseñanza de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, es bonito que digan yo soy fulano o mengano, pero el servicio es que cuenta, el servir a los demás. Eso es lo que la palabra del Señor manda, y no solamente un nombre, porque los nombres cualquiera se los puede poner. Pero el servir a Dios no cualquiera lo quiere hacer. Humillarse cuando a veces lo maltratan. Saber, amados hermanos, que eso es lo que Dios pide. Esta era una iglesia, amados hermanos, que se había entregado a la palabra del Señor y sabía quiénes eran de Dios y quiénes no eran de Dios. La Biblia dice que por los frutos se van a conocer los verdaderos. Y esta iglesia era una iglesia esforzada en doctrina, escudriñaba la palabra del Señor. Ahora en día, amados hermanos, según una estadística, la iglesia evangélica está muy raquítica en el conocimiento de la palabra de Dios. Con decirle que no saben ni cómo se ha recibido la salvación. Hay muchos discutiendo que porque soy más bueno, porque soy aquí, que porque soy allá, y por eso se creen que son salvos. ¿Sabe por qué? Porque no se escudriña la palabra de Dios. La Biblia dice que por gracia somos salvos y no por obras que nosotros hayamos hecho. Es un regalo gratuito de Dios. La iglesia tiene que entender esto. Y todo lo que hacemos, no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque son ese aplauso fuerte a Dios. No lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque Cristo nos ha salvado, aleluya. Pero la iglesia se duerme, la iglesia no escudriña la palabra de Dios. Vivimos más viendo la televisión, revistas y cosas vanas que la escritura, que es palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que mis palabras son espíritu y son vida, aleluya.
Hay que escudriñar la palabra de Dios. Cuando se escudriña, se medita la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero en la palabra de Dios el pan que alimenta nuestra vida espiritual, aleluya, es la palabra del Señor que nos va a edificar a nosotros cada día. Por eso tenemos que estar nosotros cada día esforzándonos por estudiar la palabra de Dios, esforzándonos por estar meditando en la palabra de Dios. El Señor sabía, y esta iglesia era tremenda, y le dice: yo conozco tus obras, tu proceder, también sé que son una iglesia sana en doctrinas, que ustedes han escudriñado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Esta iglesia también era una iglesia que vivía en santidad en su época, era una iglesia que vivía en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en ese mismo libro de Apocalipsis que hemos leído, y que no puede soportar a los malos, aleluya. Esta iglesia era una iglesia sana, era una iglesia que vivía en santidad, que no toleraba a aquella gente que claudicaba en dos pensamientos, que no toleraba a aquella gente, porque según estaba estudiando la historia, amados hermanos de la iglesia, en ese tiempo había muchos falsantes que llevaban a la iglesia porque hermanos, los cristianos tenemos o los tienen como que somos gente tranquila, amable, que viene alguien por ahí y que se hace pasar por ahí, que está hecho pedazos y le saca el dinero a la iglesia. En ese tiempo en la iglesia de Éfeso estaban haciéndole daño a la iglesia, llegaban gente solamente para abusar del amor del pueblo de Dios, pero aquella iglesia cuando se daba cuenta no lo soportaba y los echaba del lugar, porque a la iglesia no se viene a buscar lo material, a la iglesia se viene a buscar lo espiritual, a la iglesia no se viene a buscar lucro, a la iglesia, oh, amado Dios, se viene a buscar la presencia del Espíritu Santo. Den ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. A la iglesia no se viene a buscar carne, a la iglesia no se viene a buscar novio ni novia, esperar Dios a su tiempo. A la iglesia se viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que lo sacó de las tinieblas a una luz admirable, a buscar la presencia de ese Dios que nos ha dado vida. Den ese aplauso fuerte al Señor. Y esa era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que no toleraba a la gente hipócrita, la gente chismosa. Era una iglesia que le gustaba la integridad, la santidad y la obediencia a Dios. El apóstol Pablo le dijo a uno de los hombres que él había enviado, que fue a Tito: celoso de buenas obras. La iglesia tiene que ser celosa de buenas obras, aleluya. La iglesia tiene que ser una iglesia celosa de lo bueno, que aborrezca lo malo. La iglesia del Señor tiene que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Eso tiene que ser la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hoy en día, amados hermanos, nos conformamos. Y como pastor les digo, a mí no me interesan sus diezmos, si los dan, denlos con amor. Aunque yo no le voy a decir a fulano, muchos saben que si le digo esto no va a dar los diezmos, oiga, los diezmos no se dan por interés, porque usted lo mire que es una persona que está dando bastante diezmo, y si lo miro patas arriba le voy a decir en el nombre de Jesús que se arrepienta, aleluya, porque usted el beneficio más grande que va a tener es que reciba corrección de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Los diezmos se dan por amor a la obra, pero si yo lo vivo en un error, en el amor de Cristo tengo que decírselo. No importa si usted no vuelve a dar ni un 5. La iglesia no depende de los hombres, la iglesia depende del que la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre para siempre. Esta es la iglesia de Cristo, y no toleraba. Esta iglesia era una iglesia tremenda, amados hermanos. Tanto el impacto que estaba aconteciendo en aquel entonces, que dice la palabra de Dios que los religiosos se preocuparon. Los religiosos que adoraban a la diosa Diana se preocuparon. ¿Sabe qué? A los religiosos no les interesa la religión, les interesa la ganancia, aleluya. La preocupación más grande de eso. Usted lee en la iglesia el capítulo de Jeremías, se da cuenta que la preocupación no era porque la gente se estaba convirtiendo de la religión al evangelio, sino porque ya no estaban vendiendo más, amados hermanos, más estatuas, ya no estaban vendiendo más imágenes, y la preocupación fue esa. Y dice la Biblia que se reunieron, en el capítulo 19, se reunieron y así hicieron un complot grande, porque cuando el evangelio llega, cambia la religión, aleluya, porque el evangelio no es religión, el evangelio no es una imagen, el evangelio es poder de Dios, el evangelio transforma la vida, y usted no tiene que estar viendo algo. El evangelio, amados hermanos, es por fe, aleluya, y para fe, a aquellos que creemos en el sacrificio
día también viven ese juego. Muchas veces estamos durmiendo, amados hermanos, y dejando la realidad que Dios nos ha llamado a ser en aquella iglesia. Qué lindo que en estos tiempos, que Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, que tenemos ese nombre para identificarlo, en aquellos lugares a donde ahora se hacen parranda y hay una célula cuando se veraría por eso. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que no callar y hablar, aleluya, el evangelio, porque es el evangelio que va a cambiar, es el evangelio que va a vivir, es el evangelio que va a llegar a la vida de aquellos que necesitan de Dios. Era una iglesia tremenda, era una iglesia que no estaba tranquila, pero había un problema, y a dónde quiero llegar. Y es ahí donde el Señor administraba mi corazón. Pero tengo contra ti. Y ahí donde está el punto delicado. Soy que está al lado suyo, dígale, el pasado no cuenta. Amén. Ya pasó. Amén. El pasado no cuenta. El pasado ya quedó atrás. El hoy es el que cuenta. El vivir del pasado, amados hermanos, no nos ayuda. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado lo más lindo. La iglesia de Éfeso todavía estaba activa y llega la corrección. Pero le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es una cosa importante, amados hermanos. Dios no va a tolerar, el Señor Jesucristo no va a tolerar una iglesia que sea indiferente con Él, aleluya. Una iglesia que esté de apariencia, una iglesia que viene al culto solamente por pasar un día de rutina. El Señor quiere que cuando vengamos con esa actitud de adoración y alabanza. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Cuando se ve el primer amor, la iglesia empieza a ser indiferente para con su Dios, aleluya. Empieza a ser indiferente para con aquel que la compró, que la llamó de las tinieblas a una luz admirable. Cuando se pierde el primer amor, es algo muy, muy tremendo, amados hermanos. Salen aquellas frases repetidas, mecánicas, aquellas frases que ya sabemos desde tiempos. Alabado Dios, bendito Dios, gloria a su nombre. Pero el Señor sabe que estamos secos por dentro. El Señor sabe que estamos vacíos por dentro. El Señor sabe que nos sale de lo profundo, aleluya. El Señor sabe que no es en espíritu y en verdad. El Señor sabe que esas palabras solamente son del labio, pero que el corazón está lejos, aleluya. Cuando se ha perdido el primer amor, ya no se le siente sabor al culto. Cuando se ha perdido el primer amor, la gente ya no tiene gozo cuando viene al culto. ¿Por qué? Porque se ha perdido aquello más lindo. El primer amor hacia aquel que los llamó, el primer amor hacia aquel que los compró, amados hermanos. Eso es tremendo, amados hermanos. Y lo tremendo es que el Señor lo conoce. Pero tengo, y aquí es donde hay que ponerle mucho oído, contra ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero que usted un momentito cierre sus ojitos y haga un examen en su corazón. Porque usted a mí me puede dar una cara y aparentarme, pero ¿qué en su interior? ¿Qué lo está moviendo a usted a venir al culto? ¿Qué lo está motivando a usted a hacer lo que está haciendo? ¿Es pasión? ¿Es vida de Cristo dentro de usted? ¿O usted está vacío? Allá no tiene deseos de orar. Cuando viene el culto ya no tiene deseo de levantar la mano. Ya no hay deseo de leer la palabra de Dios. Ya no hay deseo de venir a un culto. Ya cuando llega la vigilia pensamos que de velarnos venimos. Hoy ya se ha perdido el primer amor. Hoy es tiempo que seas sincero con el Señor. El Señor te está diciendo, pero tengo contra ti. No lo tiene el pastor ni el diácono. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Y tengo contra ti que has dejado ese momento íntimo, has dejado aquel tiempo. Ahora solamente hay recuerdos, y eso es lo importante del Señor. Tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Si algo no le agrada al Señor, es una iglesia indiferente, sino una iglesia que la mueva el poder de Dios por dentro. ¿Sabe qué, iglesia? Cosas fáciles de entender. Yo meditaba en esto. Muchas relaciones matrimoniales se rompen. Y pregúntele a usted, ¿qué pasó? Es que se perdió el amor. Se terminó el amor. Cuando se termine el amor tuyo hacia Cristo, vas a poner las miradas en las cosas del mundo. Vas a poner la mirada en las cosas de este mundo. Y le vas a quitar la mirada al autor de la vida, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a ser para ti más importante lo del mundo. Que tú dale ese aplauso al Señor. Pero en esta hora el Señor te dice que ahora es tiempo de volvernos. Ahora es tiempo de regresar. Ahora es tiempo de no vivir del pasado ni de recuerdos, aleluya, sino reflexionar. Esa es la frase. Se terminó el amor. ¿Se casaría usted con alguien que no ama? Nosotros somos la novia de Cristo. Y si usted no le ama a Él, no se va a querer casar con Él. No se va a querer santificar, ser puro, ser pura para Él. Cuando aquel día llegue, que nos encontremos y vayamos a la boda del Cordero, vayamos como esa iglesia que dice la palabra de Dios en el mismo libro de Éfeso, una iglesia que no tiene mancha ni arruga, sino que vive en santidad para aquel que la compró a precio de sangre, aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Disfrutas el culto? ¿O te aburre el culto? ¿Disfrutas de estar en la casa del Señor? Eres tú de aquellos que dicen, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran? Vienen a la iglesia gozosos. David decía, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Es que esta es la comunidad más preciosa, donde se junta el pueblo de Dios. Ahí sí se ven cosas maravillosas. Ahí se siente la presencia del Señor. Pero eres tú de los que vienen contentos. O vienes viendo que ahora va a terminar el pastor el mensaje. En la vigilia, ¿se acuerda antes? Cuando en la fiesta pagana, y me disculpa que le recuerde esto, no cesaba de sacudir su cuerpo hasta el amanecer, y ahora a las 12 de la noche la vigilia está quedando vacía. Se ha perdido el primer amor, iglesia, se ha perdido el primer amor. Ya no queremos estar con aquel que nos ama, ya no queremos estar en su presencia muchas veces, porque se ha perdido ese primer amor. Ya no hay deseo de estar alabando su nombre, y la Biblia dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, alabado sea su nombre. Es importante. Y Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Escucha con atención esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ahora, piensa por un momento. Muchas veces el recordar el pasado nos puede servir para levantarnos. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Me quedo ahí ahorita. Piensa. O antes, ¿cómo me utilizaba el Señor?
Oh, yo antes ponía la mano sobre los enfermos y eran sanados. Antes, cuando yo predicaba la palabra, las vidas venían arrepentidas a los pies de Cristo. Y esto es hasta para nosotros que predicamos, porque podemos estar predicando, pero no hay algo que nos motiva poderoso dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerda de dónde has caído. Acuérdate de aquella gloria que antes viviste. Acuérdate cuando en los cultos te gozabas. Acuérdate el hijo pródigo. Eso le sirvió, estando tirado en la basura ya, tirado en el abandono, cuando había desperdiciado todos sus bienes. Hay gente que Dios le ha dado dones y porque se ha pagado ahora no los está utilizando. Y allá, cuando todo lo había perdido, aquel joven volvió en sí, pensó y dijo: oh, antes yo estaba allá en la casa de mi padre, antes yo estaba con mi rey, antes yo estaba donde no me faltaba nada, y ahora ¿qué hago aquí? ¿Qué haces ahí frío? ¿Qué haces ahí apagado? ¿Qué haces ahí sin deseo? Ahora es el tiempo de que te puedas levantar. Ahora es el tiempo que el Señor quiere restaurarte y te está hablando a tu corazón, porque el Señor sabe que tu vida no es la misma. El Señor conoce que ya no disfrutas de estar en su casa. Él sabe muy bien, aleluya, pero es el tiempo de levantarse. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerda de dónde te has caído. Recuérdate muy bien que alguien te hizo daño, una raíz de amargura te apartó y ahora vives una vida amargada. ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no saca lo que estorba en tu corazón y empieza a gozar de la presencia de Dios? Empieza a deleitarte, a alentarte la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando hay cosas en el corazón, la gente no se goza. No. Porque el Espíritu Santo o el enemigo, el Espíritu Santo te habla para corregirte y el enemigo te acusa. Te acusa. Y te dice: hipócrita, piensa en lo que la Biblia enseña. Que si tienes algo contra alguien, esa ofrenda no va a la presencia de Dios. No llega a la presencia de Dios. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído, iglesia? ¿De dónde has caído, iglesia? ¿De dónde has caído ahora? El Señor le dice: levántate y haz las primeras obras. Sal de esa basura, sal de lo que le detiene y empieza a disfrutar, empieza a sentir esa corriente, empieza a gozar de la presencia. ¿Cuántos sienten esa presencia de Dios cuando vienen al culto? Cuando solamente vienen por rutina. Ahora es el tiempo. ¡Aleluya! Usted dirá: eso es algo mínimo. Ahí le va, lo mínimo. Mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sabe qué es lo que a Dios le agrada? No estoy hablando de un arrepentimiento para salvación, del arrepentimiento que tuvo Pedro cuando después de que negó a Jesús, dice que él sintió aquel dolor, sintió dolor en su corazón y lloró amargamente, aleluya, porque le había fallado al Señor. Eso es el arrepentimiento que está diciendo el Señor. Arrepiéntete porque ahora estás frío, ahora estás tibio, ahora ya no eres la misma mujer que antes analizaba, que antes no te daba temor de hablar del Evangelio, ya no eres el mismo hombre, que ahora te has apagado, aleluya, ya no sientes gozo ni deseo de hablar a los demás, ni de compartirles el Evangelio. Arrepiéntete, porque hay una advertencia tremenda, amados hermanos. Porque si no,
¿Cuántos saben lo que es un candelero? Porque si no te arrepientes, yo quitaré el candelero de su lugar. Lo quitaré. Y esto no lo dice, amados hermanos, cualquiera. Lo está diciendo el Señor a la iglesia de Éfesos. Le está diciendo a la iglesia de Éfesos que salga de ahí. El Señor quiere que nosotros volvamos. El Señor quiere que nosotros entendamos que a Él no va a tolerar una iglesia indiferente. Él quiere una iglesia en el juego y la unción de su Santo Espíritu. ¿Cuándo sabían eso? Para eso Dios nos ha llamado, aleluya, para que demos el impacto que Él cree que demos en donde quiera que nosotros estemos. Quitaré el candelero de su lugar. Eso es tremendo, vamos, hermano. Es la luz. Usted no alumbra por usted solo. No. ¿Usted sabía que usted no alumbra por usted solo? ¿Sabe por qué alumbra usted? Porque Cristo está dentro de usted. Oh. Y si no se arrepiente, cuando está todo apagado, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a quitar de usted? El candelero, la luz. Y será solamente, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que seremos como la sal que pierde el sabor, que solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Para eso servirá aquel cristiano que perdió la unción, que perdió el gozo, que perdió aquel deseo ardiente en el corazón, aquella iglesia que es indiferente para con el Señor. Para eso servirá. Estas palabras, iglesia, grabémoslas en nuestro corazón. Y esto es lo que el Señor quiere. Que el que tiene oídos, y termino, oiga lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Ponte de pie.